Bienvenidos a Cambios Tecnológicos, el podcast donde exploramos las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de la tecnología. Únete a nosotros mientras exploramos los avances más recientes, las oportunidades emergentes y los desafíos que enfrentamos en la era digital en constante evolución. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de Cambios Tecnológicos, el podcast. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, Jordi González, Digital Project Manager, y el doctor Ramón García, Medical y Project Director de 3Prima Group. ¿Cómo están, estimados? Muchas gracias por acompañarnos a este tercer episodio de este nuevo podcast que estamos lanzando, donde hablamos de los cambios tecnológicos que hay, y va a estar súper interesante justamente lo que vamos a platicar hoy, ustedes que son expertos. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Jordi. Al contrario, David, muchas gracias a ti por prestarnos este espacio para poder expresarnos. Un gran saludo a tu audiencia. Y pues bueno, como mencionas, ¿no? La verdad es que son temas muy interesantes y felicidades por tu programa, porque vaya que ha tenido un súper éxito en estas semanas y qué temas tan interesantes y tan buenos tocas. Muchísimas gracias. Interesante mucho lo que vamos a platicar hoy. ¿Y claro que sí? ¿Qué vamos a platicar hoy? Aplicaciones de la realidad virtual en la medicina y la salud. Yo he visto realidad virtual en juegos, o sea, no me voy muy lejos. Aquí en Manacar hay una cosa de realidad virtual de juegos que sí te metes y sientes, y en lo personal yo me mareo, o sea, no me vuelvo a subir a esos juegos. Venden incluso lentes de realidad virtual que ocupas tú tu celular para ver películas o ver la montaña rusa y cosas así. Pero hay cosas que no vemos y que es justamente lo que va enfocado el podcast de día de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar o cómo se aplica hoy en día la realidad virtual en el campo de la medicina y la salud? Y es algo que ustedes, como parte de 3Prima Group, hacen. Entonces, si nos puede explicar, Jordi, Ramón, hoy en día, ¿cómo aplicamos eso a doctores, a pacientes? ¿O qué ventajas podemos tener como simples mortales en ver la realidad virtual aplicada en la medicina? Y fíjate que, bueno, pues antes que nada, mucho gusto, David, y gracias por la invitación. Cómo no, es un tema súper importante, y este tema aplicado a la salud, pues igual nos da mucha ventaja el poder expresar y que la gente, como bien lo dices, conozca más sobre este tema, que está al alcance de todos, que como bien dices, podemos entrar a YouTube y buscar un video en 360 grados, ponerlo en nuestro celular, etcétera. Entonces, ya no es una tecnología emergente, ya es una tecnología que es nuestro día a día, y por supuesto que lo va a hacer el día de mañana. Como bien lo comentas, yo creo que me gustaría primero definir lo que es la realidad virtual, ¿no? Porque por ahí existen muchos términos ambiguos o mucha diferencia en los conceptos, y la gente a veces no llega a entender perfecto, por ejemplo, el término de realidad virtual, realidad aumentada, que principalmente son dos conceptos que se llegan a intercalar mucho entre ellos, pero la realidad es que son tecnologías diferentes. Yo me imagino la realidad aumentada, Ramón, como sí, ver a Tony Stark manejando ahí sus cosas, ¿no? Como lo vemos en la televisión, ¿no? Que gira, que hace, que puede ver y lo ve de alguna manera, como lo vemos luego en las series o películas, totalmente. que a lo mejor no está tan lejos de la realidad, ¿no? No, importante. Sí, como bien lo comentas, en temas muy resumidos, la realidad aumentada es utilizar la cámara de nuestros dispositivos, ya sea celulares o dispositivos móviles, y a nuestra realidad se le aumenta, literalmente por eso aumentada, se le pone un plano digital para poder ver. El mejor ejemplo en el día a día es el Pokémon Go, ¿no? Eso es realidad aumentada. Y en diferencia, la realidad virtual es esta tecnología inmersiva en la cual necesitamos ya sea un casco de realidad virtual o a través de un celular, y nos vamos a posicionar en una nueva realidad, en un entorno 360 grados. Entonces, bueno, ese básicamente es la realidad virtual. Y en esto, en el tema de la aplicación en la industria farmacéutica o en el área de la salud, la verdad es que, déjame decirte, Dave, que en los últimos años ha tenido una gran relevancia, sobre todo científica, porque hoy en día existen miles de artículos que soportan a la realidad virtual, ¿no? Dentro del área de la salud. Y cuando hablo de estudios, son estudios verdaderamente fuertes de investigadores alrededor del mundo, dando las ventajas de tener este tipo de tecnologías en la industria de la salud. Aplicaciones hay muchísimas.
Dentro de las más comunes que podríamos tener, por ejemplo, es los simuladores. Los simuladores en realidad virtual son algunos de los desarrollos tecnológicos que tienen mayor peso dentro del área de la salud. Cuando hablo de simuladores es, por ejemplo, llevar al médico a entrenar una cosa tan básica como puede ser una sutura, o procedimientos quirúrgicos más importantes, les llamamos mayores. Por ejemplo, hacer una artroscopía, hacer una cirugía de simulador de ojo, o una cirugía bariátrica, algo del estómago, algo de la caja torácica, etcétera. La verdad es que se pueden componer completamente simulaciones de procesos bastante grandes para, evidentemente, favorecer el desempeño del médico, ¿no? Algo así como veíamos en Grey's Anatomy en los capítulos ya más modernos, ¿no? De que hacen la disección, de que giran el corazón para ver por dónde van a entrar, dónde tienen que cortar, dónde hay un riesgo de hacer todo eso. Y me imagino que esto ayuda mucho a que el doctor pueda practicar sin arriesgar al paciente. Totalmente, totalmente. De hecho, comentarte que de las ventajas que tiene utilizar la realidad virtual dentro del área, principalmente quirúrgica, pero no solo quirúrgica, que vamos a hablar de otras aplicaciones. Estos estudios lo que nos dicen es que, por ejemplo, aumenta el nivel de confianza en los médicos, aumenta su comunicación que puede tener frente al paciente. Por supuesto, se ha recibido que este tipo de tecnologías permiten tener una competencia técnica, un desarrollo neuropsicológico motriz mayor que aquellos doctores o aquellos estudiantes de medicina que no tienen este tipo de formación. Tan así de importante es la realidad virtual hoy en la industria de la salud que facultades como la Facultad de Medicina de la UNAM hoy en día tienen materias exclusivas. El nombre es Informática Biomédica, por ejemplo, en el plan de estudios de la UNAM, que ya integran este tipo de tecnologías dentro de los estudiantes de primer y segundo año, porque es un tema que, como te comento, como decíamos, no es lo que viene en el futuro, no es a dónde vamos, es nuestro presente y nuestros médicos lo deben de saber, ¿no? Muy bien. Jordi, en esta parte que nos comenta Ramón, ¿cómo se están actualizando actualmente esas aplicaciones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de ciertas enfermedades? Mira, David, la verdad es que es muy, muy variado, ¿no? La verdad es que este tipo de tecnologías nos ayuda muchísimo para el entrenamiento médico, como bien comentaba el doctor Ramón. Este tipo de entrenamiento, este tipo ahora sí que de constancia dentro de la medicina es demasiado importante, ¿no? La verdad es que la realidad virtual nos sirve desde para terapias de rehabilitación, la gestión del dolor, la educación del paciente, ¿no? Esto es muy, muy vital dentro de esta etapa médica. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada estamos tratando con tecnología que es algo complicada y con algo de medicina que también son términos y conceptualizaciones también bastante complicadas, ¿no? El poder demostrarle como doctor a tu paciente vía esta tecnología lo que es un padecimiento, en dónde se encuentra en ese momento a lo mejor el paciente con ese padecimiento, cuál va a ser la evolución o cómo poder revertirlo, es muy importante, ¿no? Todo este entendimiento que se necesita tener como, pues lo voy a decir, yo como paciente y como vil mortal, porque pues como doctor, bueno, ¿no? Ramón no me va a dejar mentir, tienen un conocimiento mucho más amplio, saben explicarlo muy bien, pero necesitamos muchas veces los pacientes esta manera visual de poder observar las cosas y de tener un entendimiento a más grande escala, ¿no? Y esta aplicación en la realidad virtual nos ayuda demasiado para poder entender eso. Igual eso, por ejemplo, con gente de la tercera edad, ¿no? Que les tienes que hacer algo y llegan espantados, me imagino, ¿no? De alguna manera de, oye, señor, le vamos a hacer este procedimiento, que él pueda entender y pueda visualizar qué procedimiento le va a hacer el doctor de una manera sencilla, que vea que a lo mejor no va a ser tan invasivo. Digo, no soy experto en medicina, pues tenemos aquí al doctor Ramón, pero que se sienta el paciente, como dices, ¿no? Más tranquilo, más seguro de que sepa qué le van a hacer, que él vea antes de la operación, ¿no? Qué procedimiento es el que va a tener.
Y no solamente en tratamientos o en procesos quirúrgicos, sino también, bien Jordi lo comentaba, en el tema de rehabilitación, es uno de los puntos más fuertes que se está trabajando a nivel mundial. Nosotros dentro de Tres Primas hemos hecho desarrollos tanto quirúrgicos como de rehabilitación, y se me vienen a la mente algunos que están hoy en día funcionando, como el tema de los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad vascular cerebral, es decir, estos derrames que por alguna circunstancia a los pacientes les da, sobre todo, como lo comentabas, a personas de edad adulta, llegan a tener diferentes problemas para motrices, se les llama, es decir, que pierden la movilidad de un dedo, de un brazo, de una pierna, etcétera. Y a través de la realidad virtual podemos poner a practicar movimientos repetitivos en ambientes seguros, que es lo que nos da la realidad virtual. El que un paciente pueda volver a agarrar un sartén, poner un pollo, prender la estufa, esto lo podemos hacer en realidad virtual, en un ambiente controlado, es decir, los estamos readaptando a su día a día de una manera segura, y no simplemente el decirle al paciente, ¿no? Pues intente de a poco volver a cocinar, intente de a poco volver a hacer cierta actividad peligrosa, sino con la realidad virtual damos ese entrenamiento de una manera más segura, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente ustedes ahí le dan los lentes de realidad virtual al paciente, y el paciente desde su casa puede estar haciendo, como comentas, esas mismas terapias, viéndolas, por así decirlo, en tiempo real, pero haciendo todo eso con la camarita del celular, por ejemplo, y utilizando la misma infraestructura que tiene el paciente sin necesidad de comprar algo adicional para hacer eso. Sí, podríamos utilizar cardboards, ¿no? Que son muy baratos, que son muy sencillos, se arman de cartón, pones el celular y listo, tienes tu aparato de realidad virtual. O evidentemente pues, hay dispositivos más sofisticados que nos ayudan a tener una experiencia mucho más inmersiva, mucho más completa. Pero bueno, la verdad es que la realidad virtual está al alcance de todos hoy en día. Ya está padrísimo. Y sí me ha tocado ver parte de su trabajo. He visto toda la parte que ustedes tienen, esos diseñadores que están ahí haciendo las animaciones y todo eso. De verdad me encantó, y también fue parte de eso de quererlos invitar a ustedes a que nos explicaran toda esta parte de la realidad virtual. Y ahorita más tarde hablamos qué es Tres Prima Group, para que le expliquen a toda la audiencia qué más hacen ustedes. Pero bueno, retomando el tema, Jordi, Ramón, hoy en día, ¿qué desafíos y qué limitaciones actuales de la realidad virtual hay en la parte de la medicina y la salud? O sea, es algo que va entrando, pero ¿qué limitaciones todavía pueden tener algunos doctores o algunos pacientes utilizando esta tecnología? Pues bueno, David, la verdad es que hay ciertas limitantes dentro de la parte clínica. Pues bueno, ¿no? La validación científica siempre es una parte muy importante que buscar. Aunque se realizan investigaciones muy prometedoras, en algunos casos se requiere de más evidencia científica, ¿no? Y en otros casos, aunque bien esta tecnología es muy adaptable para diferentes usos y en este caso costos, también puede tener ahí su discrepancia en qué tipo de dispositivo uses para poder adaptar a tus necesidades, ¿no? Como bien decía el doctor Ramón, se pueden usar desde cardboards, que es algo muy práctico, muy sencillo y muy portable, hasta este tipo de cascos como Oculus u otras tantas marcas más, que, bueno, son más especializados y que no nada más es el casco, ¿no? Sino que tienes también algunos mandos con los cuales poder controlar también algunas interacciones, ¿no? Pero bueno, entrando dentro de la parte de medicina, uno de las limitantes, que no tanto como limitante, sino porque esto tiene un alcance muy grande y la tecnología va avanzando día con día, es la parte de las validaciones científicas, ¿no? Creo que el doctor Ramón no me dejará mentir. En esta parte, pues bueno, se busca que sea lo más detallado posible, que siempre la estructura no sé, por decirlo, del corazón y sus estructuras de relevancia siempre sean lo más acorde a la realidad, ¿no? Que el torrente sanguíneo esté muy acorde y conectado en donde debe de estar conectado, ¿no? Hay situaciones como esas que nos podrían delimitar un poquito el conocimiento, pero con los avances tecnológicos que tenemos y de medicina, pues bueno, ¿no? El cielo es el límite. Sí, exacto. Aquí como comentas, ¿no? Sí va orientado al paciente, pero siento que lo enfocan más al doctor, ¿no? En esa parte, Ramón, me quiero imaginar que
lo vemos y me ha tocado que una vez tuve oportunidad de visitar la Facultad de Medicina ahí en la UNAM y entré a donde tienen los cadáveres, ¿no? A final de cuentas. Sí, el anfiteatro. Lo que más me sorprende, doctor, es que comen ustedes ahí, o sea, están echando la papita y todo. Totalmente. Pero bueno, con esto ya se va a evitar tener, por ejemplo, un cuerpo para estudiarlo. O sea, ya con la realidad virtual evitarían toda esa parte de tener ahí algo y abrirlo, sino poderlo estar abriendo y abriendo y abriendo con la realidad virtual. ¿Ya no va a ser necesario esa parte? Excelente, sí, pregunta. Creo que es una de las intenciones, que a nivel global se está buscando. Por ejemplo, para darte un ejemplo y muy puntual de lo que me estás diciendo, en Francia, que es el origen del grupo de 3', allá tenemos nuestros headquarters. En Francia es súper complicado poder trabajar como lo hacemos aquí en la Facultad de Medicina, con los cadáveres en el anfiteatro. Legalmente es muy difícil, es muy caro, hay muchas implicaciones alrededor de poder trabajar con los cadáveres. Por lo tanto, allá utilizan mucho la realidad virtual y aumentada para poder enseñarle a los profesionales de la salud información sobre estos temas. Hoy en día estamos trabajando convenios con la Facultad de Medicina, de hecho, para poder acelerar el proceso tecnológico en el aprendizaje de la medicina en México, que es parte de romper el paradigma del estudiante de medicina tradicional y poder adaptarnos a las nuevas tecnologías. Esto no solamente es importante por el avance tecnológico, sino porque tú hablabas de limitaciones en este caso, de la realidad virtual en la medicina, y fíjate que alguna otra de las que dijo Jordi, que también son muy válidas, nos hemos encontrado con el analfabetismo digital por parte de los doctores, digamos que están en una generación o en generaciones más antiguas, ¿no? Es decir, el miedo a poner los baby boomers. Sí, a utilizar las mismas aplicaciones del teléfono, no nos vayamos a tecnologías tan inmersivas o tan disruptivas, pero la fricción que hay entre cierta generación de médicos para usar tecnologías o nuevos aprendizajes o nuevos métodos, inclusive de diagnóstico y tratamiento de los pacientes, es algo también con lo que tenemos que luchar. Y hoy la necesidad es evidentemente implementar esta tecnología desde temprana edad a los chavos que están estudiando medicina y evidentemente en la industria farmacéutica que se liberen, que vean todas las ventajas de poder utilizarla justamente para destruir ese analfabetismo digital, ¿no? Así es como le llamamos cuando no quieren usar, ¿no?, nuevas tecnologías. Entonces sí, la intención es pues que explote al 100. Exacto, me imagino que con esto también poder enseñar de manera remota, ¿no? También alumnos de otras escuelas o de otras facultades de otros países, pues ya con esta parte de la realidad virtual vamos a hacerla como lo hacíamos ahorita que pasó con la pandemia, ¿no? Que tomaban clases virtuales, que muchos doctores que estaban haciendo sus residencias me decían, es que no podemos ir a hacer la residencia por el COVID, ¿no? En el caso de que hubo la pandemia. Con esto pues, pudieron haber seguido practicando y poder seguir haciendo toda esa parte de conocer más sobre la parte del cuerpo humano. Fíjate que hace 2 semanas tuve la oportunidad de acudir a un bootcamp que organizó Meta. Meta es la empresa de Facebook. De Facebook. Uno de los pioneros en trabajar realidad aumentada hoy en día. Tuve la oportunidad de estar en ese bootcamp con otros docentes de toda la República Mexicana. Fueron 2 días bastante intensos y hablamos sobre las tecnologías emergentes, realidad virtual y realidad aumentada. Y me dio mucho gusto de conocer a muchas personas, muchos tomadores de decisión, particularmente de las diferentes facultades de todo el país, no solamente de medicina, también de aeronáutica, chef, arquitectura, que están dispuestos en invertir en estas nuevas tecnologías que, como bien lo dices, y Jordi lo ha visto particularmente él como experto en la parte de marketing, él como experto en la parte de comunicaciones, la revolución que puede tener no solo en el área de salud, por supuesto yo me dedico a eso y es donde he visto más impacto, pero estoy seguro que en todas las otras áreas estas tecnologías emergentes vienen a renovar, a actualizar, a revolucionar, ¿no? El cómo tradicionalmente se hacían las cosas y cómo las podemos hacer para mejorar, que al final del día, ese es el objetivo de las tecnologías, ¿no? Mejorar los procesos que ya tenemos para ser más eficientes.
Al rato, Jordi, ya vamos a ver al doctor Ramón en el metaverso. Ya vamos a pedir consultas en el metaverso, ¿no? Claro, pues no te vayas muy lejos. Ahora sí que actualmente se pueden hacer consultas vía en línea Ujú. y pues bueno, los doctores te pueden recetar vía en línea, ¿no? Entonces, no te vayas tan lejos, por supuesto. Creo que también por ahí será una de las intenciones, ¿no? En el futuro. Y como bien decía el doctor Ramón, ¿no? En esta parte de marketing, de poder implementar estas tecnologías, no nada más en la cuestión salud, sino en otro tipo de áreas. Bueno, nos topamos con esto en cantidad, ¿no? O sea, me he topado con esto hasta en el housing market, en donde ya te están poniendo los cascos para que tú puedas explorar cómo se va a ver el departamento que tenías ganas de comprar o la casa, y te están enseñando a lo mejor en un rascacielos cómo se ve la vista desde el piso 30, ¿no? Mientras Ujú. tú estás en el segundo piso, ¿no? Entonces, es algo muy impresionante que te puede dar esa visibilidad a futuro de qué está pasando, qué estás haciendo y también en tu presente, ¿no? ¿Qué quieres comprar, qué quieres adquirir, qué mensajes estás recibiendo, ¿no? Entonces es muy importante esta tecnología, como dice Ramón y tú, David, la verdad es que ya no es tan emergente, ¿no? Ya es nuestra realidad actual. Perfecto, sí, sí, sí. Digo, la realidad virtual, como te digo, ya tiene tiempo. No la conocía de esta manera hasta que los conocí a ustedes. Y como les comento, no me llamó muchísimo la atención esa parte de poder visualizar así, como yo repito, ¿no? Como te decía Jordi, tipo Tony Stark, ¿no? Estar girando las cosas y estarlas viendo. Y ayuda mucho también, pues, a la parte de la enseñanza. Y tocando un poquito esa parte, Jordi, hoy en día, ¿cómo se está trabajando para desarrollar también nuevas aplicaciones en la parte de la realidad virtual para la atención médica? O sea, ahorita, como comentaba el doctor Ramón y como comentas, no hay ciertas cosas, pero ¿qué otros avances se están realizando o qué trabajos de desarrollo para esta parte de la realidad virtual en la medicina y la salud? Híjole, la verdad es que es muy, muy amplio. Dentro de la medicina, pues bueno, tenemos sin número de actividades, ¿no? De áreas terapéuticas a las cuales la realidad virtual y la realidad aumentada pueden enfocarse. Pero bueno, bien podría decirte algunas cuantas, como la simulación quirúrgica, como había mencionado el doctor Ramón, es buenísimo. No nada más eso, también encontramos últimamente esta parte en la parte psicológica, que también es muy, muy interesante, ¿no? Emplear la realidad virtual para poder reproducir a lo mejor algunas situaciones de estrés. No sé, habrá quien a lo mejor le dé miedo a hablar en público, ¿no? Y poder tener estas terapias y trabajar con los pacientes en estas técnicas del manejo del estrés o algún trastorno neurológico, ¿no? Como el Parkinson, ¿no? Que, Uh -huh. que con este tipo de tecnología y aparatos, pues bueno, podemos tener un alcance muy grande. La verdad es que, como te decía, el cielo es el límite, David, y para en la cuestión médica, pues bueno, tenemos muchas áreas terapéuticas que nos ayudan a poder visualizar esta tecnología de una manera mucho más amplia. Sí, y fíjate algo que tocas y muy padre ese punto, la parte psicológica, pero no tanto, bueno, sí tanto del paciente, pero me voy del lado del doctor, Ramón. Sí. La parte del estrés de poder practicar y practicar y practicar y practicar un procedimiento que a lo mejor antes, como dices, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no? No lo podemos hacer tan real, no podemos practicar de una forma tan real que le genera un estrés al doctor, ¿no? A lo mejor, pues es más teórico que práctico en esos casos. Y cuando tienen la hora de la persona en el quirófano, pues con ese estrés, que a lo mejor ya con la realidad virtual, que ya practicó, que ya vio qué puede pasar, porque no sé, me imagino que a lo mejor si te equivocas en la realidad virtual te marca un error, ¿no? Si cortaste algo que no debías, ¿no? Vuélvelo a intentar. Entonces, también esa parte psicológica que comenta Jordi, pues ayuda mucho también pues, al doctor, ¿no? Que no llegue tan estresado a atender a algún paciente con un procedimiento a lo mejor de primera vez, porque ya lo practicó muchísimas veces por medio de la realidad virtual. Sí, totalmente. Por eso es que uno de los principales objetivos, de las cosas que se han encontrado en estos estudios que se han hecho cuando se investiga más sobre la realidad virtual aplicada a la medicina, es la generación de autoconfianza. Se incrementa la parte de confianza en el médico que está utilizando o que está usando constantemente la realidad virtual, y obviamente la parte técnica también se incrementa de manera brutal. La verdad es que es algo que tiene, son los principales dos
resultados de poder trabajar con ese tipo de tecnologías. El poder realizar, como tú bien dices, de manera segura una y otra vez la práctica técnica le permite al doctor llegar mucho más seguro con el paciente, mucho más seguro a la hora de dar un tratamiento, mucho más seguro de realizar algún procedimiento, que antes seguramente, como a la vieja escuela, pues nos tocaba como, a ver, ¿quién intubado? ¿Quién lo canaliza? ¿Quién se anima? Hasta la inyección, o sea, en los primeros años de la carrera, hasta inyectar te da miedo. A ver, digo, hay chicos que son más aventados y otros no. Pero bueno, la verdad es que ya poderlo hacer desde antes, con un maniquí, con un simulador, con la realidad virtual, ya cuando llega tu paciente, sí, a lo mejor no lo haces de la mejor manera, pero ya vas a tener algunas horas de práctica, ¿no? Que es lo más importante en la medicina, de hecho. Y también con esto, Ramón, Jordi, yo he visto que, bueno, ya hay algunos hospitales en México que tienen este operador quirúrgico de alta tecnología que se llama Da Vinci. Correcto. Con esto, enlazado a la realidad virtual, podríamos decir que incluso un doctor podría estar operando desde su casa. Se pone los lentes, hacen la integración de sus mandos que comentaba Jordi, se pone sus gogles, conectado al Da Vinci, y podría estar operando prácticamente un doctor en España a un paciente en México, por ejemplo. Totalmente. De hecho, en Estados Unidos, podría decirse que es el pan de cada día de ahí. En Estados Unidos, si no está el cirujano especialista en lo que vaya a operar el paciente en el estado, en el que se encuentra el paciente, y está en otro estado del otro lado de la costa de Estados Unidos, lo hacen así. No es necesario una presencia del doctor donde está el paciente para poder llevar una cirugía de este modelo. No solamente te permite poder reaccionar más rápido a este tipo de tecnologías, sino también de mejor manera. Los estudios clínicos han demostrado que operar o tener estos procedimientos quirúrgicos con estas tecnologías te permiten tener una recuperación por parte del paciente mucho más rápida. Los riesgos disminuyen porque la cirugía es de mayor precisión, hay menos afección en los órganos, hay menos manipulación en el paciente y el paciente por lo tanto tiene una mejor recuperación y menor riesgo de complicaciones. En México, desgraciadamente, pues no estamos a ese nivel, ¿no? Del primer mundo, pero también afortunadamente hay que ver las cosas buenas. Vamos por ese camino, estamos trabajando mucho para que empresas como 3 Prima o profesionales de la salud que están muy apegados a la tecnología, podamos impulsar esas cosas porque es algo que obviamente a todos nos beneficia, principalmente a la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces, sí existe el Da Vinci en algunos lados, en algunos hospitales de la República Mexicana, la verdad es que son contados, pero bueno, ahí están y es el camino a seguir, por supuesto. Sí, como comentas, ¿no? La parte de la precisión y todo eso para los doctores, pero también para el paciente, pues una emergencia, ¿no? Como dices, híjole, es que no está, pues márcale al doctor tal y ahorita en 5 minutos se conecta y ya están atendiendo al paciente por medio de realidad virtual. Sí, no sé, Dave, Jordi, si ustedes han tenido alguna consulta a distancia, no nos vayamos a una cirugía tal vez, pero pues a lo mejor si han recibido una consulta a distancia, si han experimentado ese proceso, la verdad es que es bastante, tiene sus bemoles, tiene sus desventajas, tiene sus ventajas, pero bueno, siempre va a ayudar. No sé si han tenido una experiencia de este estilo, Dave, Jordi. Sí, por supuesto, y no una, varias. Y vaya que, como dices, ¿no? Tiene sus ventajas, pues la practicidad, la rapidez, la facilidad de poder tener este contacto con el médico en el momento en el que lo requieres es esencial, ¿no? En este caso, pues bueno, como médico, Ramón, creo que tú podrías explicarlo un poquito mejor, pero creo que como paciente para nosotros es muy crucial el que si ya nos está doliendo algo y ya estamos actuando para ir al doctor y no se puede tener la consulta médica presencial, pues bueno, poderla tener dentro de línea es excelente, ¿no? Su desventaja, bueno, evidentemente si te duele el dedo, pues el doctor no podrá revisártelo, pero claro que tiene sus key points para poder canalizarte de la mejor manera y ayudarte de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, sí. Pues interesantísimo toda esta parte, todo la parte de realidad virtual, cómo ayuda, que como comento al principio, ¿no? Yo nada más me lo imaginaba en juegos, en
por ejemplo, el Pokémon que hace mucho tiempo estaba, ¿no? Que ibas con la camarita, los álbumes, ¿no? Creo que escaneas el álbum y ves esa parte, pero ya enfocado en la parte de la medicina, pues la verdad es muy, muy interesante y que pueden ayudar a muchos doctores y a muchos pacientes toda esa parte de conocer sus procedimientos, lo que platicábamos, de que pueden hacer las prácticas, las consultas a distancia, como comentaba ahorita Jordi. Y pues si nos cuentan más, 3', ¿qué es 3'? ¿Quiénes son? ¿Qué otros servicios ofrecen aparte de esta maravillosa tecnología de la realidad virtual? Me imagino que el experto ahí es Jordi en la parte de marketing, que nos expliques un poquito qué es 3', qué hace, cómo los pueden encontrar a ustedes y todos los servicios que ofrecen, Jordi. Claro que sí. Pues mira, 3' es una agencia de marketing digital dedicada exclusivamente al sector de la salud. Nos enfocamos en estas nuevas tecnologías para poder otorgar estos mensajes tanto ahora sí que a toda la industria de la salud, ¿no? Médicos, pacientes, fuerza de ventas, laboratorios. Y pues bueno, dentro de nuestras tecnologías tenemos un poco de todo, como bien lo dije hace ratito. Pues bueno, somos una agencia digital, tenemos desde realidad virtual, realidad aumentada, y un poquito más, hay realidad mixta, que, híjole, también es interesantísimo, a lo mejor en un futuro poder tener otra invitación de tu parte. Yo David, encantado para de la que, prensa. de que vuelvan a estar acá. Estaría increíble, ¿no? Y pues bueno, contamos con un área médica muy capaz, como es el doctor Ramón, como es la doctora Valeria, que en este momento no está con nosotros, pero que nos ayudan muchísimo a poder interpretar todas estas necesidades que tiene el sector médico, el sector de la salud, para que nosotros, yo en mi caso particular como área de marketing, poder expresar toda esta necesidad de la mejor manera, enfocado hacia los médicos, hacia los pacientes, hacia los laboratorios, dar mensajes muy, muy, muy clave. Como sabes, en este sentido, el área médica es un área muy regulada y se tiene que cuidar muy bien qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? En este caso es nuestro expertise y utilizamos esta ventaja de las tecnologías emergentes para poder ayudar a las áreas médicas a cumplir sus necesidades de una mejor manera, ¿no? Perfectísimo. Igual para los que nos van a ver por YouTube, aquí están viendo en el banner el contacto de Jordi González. Y para los que nos escuchan por medio de podcast en Spotify, en Apple Podcast o en una plataforma donde no tenemos video, les comparto el correo de Jordi. Es Jordi, con J, jordi.gonzález, @3', todo junto, .com. Cualquier requerimiento que ustedes quieran, como laboratorios, como médicos, como farmacéuticas, como comentaba el doctor Ramón, pueden contactarlos a 3', la agencia de marketing digital. Y pues Jordi, no sé si quieras agregar algo más, doctor Ramón. Nada, agradecer por el espacio, por el tiempo. La verdad es que la conversación fue muy amena. Nos podríamos pasar toda la tarde platicando de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, de las cosas que hemos hecho. Pero bueno, como bien dice Jordi, esperemos volver a reunirnos, platicar, charlar y transmitir a tu audiencia toda la aplicación de estas nuevas tecnologías en el área de salud y en otras áreas, por supuesto, también que sean de interés, ¿no?, para ustedes. Entonces, lo que les podamos ayudar, con mucho gusto, ahí están los contactos y gracias y felicidades por la iniciativa y por este podcast. No, muchas gracias a ustedes y créeme que seguramente nos vamos a volver a ver en otro capítulo, porque como comentan Jordi, ¿no? Esto es el mañana, final de cuentas esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Son cambios tecnológicos, que es justamente el podcast de lo que trata, y seguramente nos estaremos volviendo a ver con nuevas cosas que 3' pueda desarrollar. Por supuesto que sí, David, en verdad, muchísimas gracias por el espacio y mucho éxito, porque tu programa está increíble. Muchísimas gracias. Jordi González, Digital Project Manager de 3' Group, y el doctor Ramón García, Medical and Project Director de 3' Group. Les agradezco muchísimo el tiempo. Como dices, nos podríamos pasar más tiempo, pero por lo general los podcasts hay que hacerlos un poquito cortos por la cuestión de que no se aburra la audiencia, pero igual invitadísimos a otro episodio más. Me encantaría volverlos a tener, y de veras otra vez mil gracias por aceptar mi invitación. Al contrario, David, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Vale.
Pues muchas gracias. Si les gustó este podcast, no olviden suscribirse, darle like al video si les gustó, compartirlo. Eso, Jordi, darle like. Y nos vemos en un episodio más de Cambios Tecnológicos. Cambios Tecnológicos, el podcast donde exploramos las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de la tecnología. Únete a nosotros mientras exploramos los avances más recientes, las oportunidades emergentes y los desafíos que enfrentamos en la era digital en constante evolución.